Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado por el vídeo que les traemos hoy. Imaginen esto, un torbellino de emociones, secretos al descubierto y un amor que parece sacado de una telenovela. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la confesión de Mert a Afra y, lo más importante, ¿qué dirá ella ante esta bomba de verdades? Prepárense porque esto promete ser intenso, inesperado y, quién sabe, quizás hasta romántico. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, ya saben qué hacer, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Vamos allá! La situación que vamos a analizar hoy es digna de un guión de película. Mert, nuestro protagonista en esta historia, finalmente ha decidido abrir su corazón y confesar algo que ha estado guardando. Y no es cualquier confesión, amigos. Estamos hablando de una confesión que tiene el potencial de cambiarlo todo en su relación con Afra. La frase clave del día es, Mert confiesa a Afra amor real al descubierto. ¿Qué dirá ella? Esto nos deja con la miel en los labios, ¿verdad? Nos preguntamos qué será ese amor real, que Mert ha estado ocultando o quizás no expresando completamente. ¿Es un amor profundo que siempre sintió pero no sabía cómo demostrar? ¿O es algo más complejo, quizás un amor que se ha intensificado con el tiempo? Podríamos estar ante una situación donde Mert se ha dado cuenta de la magnitud de sus sentimientos y ha decidido que ya no puede más con la incertidumbre. Quizás ha habido momentos, situaciones, miradas que lo han llevado a este punto de inflexión. Pensemos en las posibles razones detrás de esta confesión. Podría ser que Afra haya estado presionando sutilmente, o quizás ella misma ha mostrado señales de estar enamorada, y Mert, al verlo, se ha sentido impulsado a corresponder de una manera más explícita. O tal vez simplemente el tiempo y las experiencias vividas juntos han solidificado sus sentimientos hasta el punto de que la confesión era inevitable. Ahora, la gran incógnita, ¿qué dirá Afra? Esta es la parte que nos tiene a todos en vilo. La reacción de Afra ante una confesión de amor tan trascendental puede variar enormemente. Podríamos imaginar varios escenarios. Por un lado, Afra podría sentirse completamente abrumada por la alegría. Imaginen la escena, ella también está enamorada, quizás esperando este momento, y la confesión de Mert es justo lo que necesitaba para sentirse segura y amada. Sus palabras podrían ser de alivio, de felicidad pura, quizás un «yo también te amo» dicho con lágrimas en los ojos. Podría ser un momento de conexión profunda, donde ambos se dan cuenta de que están en la misma página y que su relación tiene un futuro sólido. Pero, ¿y si no es tan sencillo? La vida, y especialmente las relaciones, rara vez son tan lineales. Podría ser que Afra, aunque apreciara la confesión, no esté en el mismo punto emocional. Quizás ella también tiene sentimientos, pero no son tan intensos como los de Mert, o tal vez tiene dudas, miedos, o ha tenido experiencias pasadas que la hacen ser más cautelosa. En este caso, su respuesta podría ser más reservada, quizás con un «estoy muy feliz de que sientas esto, pero necesito tiempo para procesarlo», o «me siento muy halagada, pero no estoy segura de si siento lo mismo de la misma manera». Sería una respuesta honesta, pero que podría dejar a Mert en una situación vulnerable. También debemos considerar la posibilidad de que la confesión de Mert no sea exactamente lo que Afra esperaba, o que haya un malentendido sobre qué significa ese amor real. A veces las palabras pueden tener diferentes interpretaciones. Quizás Mert se refiere a un amor platónico profundo, un amor de amigos incondicional, o quizás sí se refiere a un amor romántico apasionado. La forma en que Afra interprete estas palabras será crucial. Si ella ha estado esperando una declaración de amor romántico y Mert se refiere a otra cosa, la decepción podría ser palpable. Por otro lado, pensemos en la personalidad de Afra. ¿Cómo creemos que ella reaccionaría basándonos en lo poco que sabemos de su dinámica con Mert? ¿Es una persona apasionada y efusiva, o más bien reflexiva y analítica? Si Afra es de las que se dejan llevar por las emociones, es probable que su respuesta sea visceral, ya sea de éxtasis o de shock. Si es más reservada, quizás se tome un momento para pensar, para sopesar sus propios sentimientos antes de responder. Ahora imaginemos el contexto de esta confesión. ¿Ocurre en un momento íntimo privado, o en un lugar público quizás con testigos? El escenario puede influir enormemente en la reacción. Una confesión a solas en un atardecer romántico podría tener un impacto diferente a una dicha en medio de una fiesta.
Si es un momento íntimo, la vulnerabilidad de ambos podría ser mayor, permitiendo una conexión más auténtica. Y volviendo a ese amor real al descubierto. ¿Qué implicaciones tiene esta frase? Sugiere que quizás Mert ha estado mostrando un tipo de amor, pero no el real, el más profundo. Esto podría significar que ha estado guardando sus verdaderos sentimientos, quizás por miedo al rechazo, o porque no se sentía digno de ellos, o simplemente porque no sabía cómo expresarlos. O también podría ser que ha estado actuando de cierta manera que no reflejaba la intensidad de lo que sentía. El descubierto nos indica que ya no hay vuelta atrás, la verdad ha salido a la luz. Este tipo de confesiones son puntos de inflexión. Marcan un antes y un después en cualquier relación. Para Mert, el hecho de haber confesado ya es un gran paso. Ha demostrado valentía y honestidad. Para Afra, la respuesta que determinará la dirección futura de su vínculo. Podría ser el inicio de una nueva etapa de amor y compromiso, o podría ser el principio del fin si las respuestas no son las esperadas. Pensemos en los pequeños detalles que podrían hacer esta escena aún más dramática. El lenguaje corporal de Mert, sus nervios, su mirada al hablar. La forma en que Afra lo escucha, si mantiene el contacto visual, si se toca el rostro, si sus manos tiemblan. Estos gestos no verbales cuentan una historia por sí solos. Quizás Mert le entrega un regalo, o le dedica unas palabras especialmente poéticas. O tal vez su confesión es más directa, un simple pero poderoso «te amo». ¿Y qué hay de la posibilidad de que Afra ya supiera algo de los sentimientos de Mert, o incluso que ella sintiera lo mismo y estuviera esperando su movimiento? En ese caso, su reacción podría ser de una dulce sorpresa y una profunda conexión. Podría responder con una sonrisa radiante, un abrazo apretado, y quizás unas palabras como «yo también siento lo mismo, Mert. Te amo». Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Si Afra no siente lo mismo, o si está en otra etapa de su vida, la confesión de Mert podría ser dolorosa para ambos. Su respuesta podría ser cuidadosa, tratando de no herir a Mert, pero siendo honesta. Mert, aprecio mucho tus sentimientos y tú eres muy importante para mí, pero creo que nos encontramos en diferentes lugares ahora mismo. No estoy segura de poder corresponder tus sentimientos de la manera que tú esperas. Sería un momento difícil, pero la honestidad siempre es la mejor política, aunque duela. La clave está en la reacción de Afra, esa que esperamos desvelar. ¿Será un sí rotundo, un quizás, o un no? La intensidad de la confesión de Mert, ese amor real al descubierto, sugiere que sus sentimientos son genuinos y profundos. El cómo Afra procesa esta información, su propia historia, sus propias necesidades emocionales, todo ello jugará un papel fundamental en su respuesta. Podríamos incluso especular sobre si esta confesión es solo el principio de una serie de revelaciones. Quizás Mert no solo confiesa su amor, sino que también revela las razones por las que se ha tardado tanto en hacerlo, o por qué este amor es tan real. Podría haber un pasado complicado, un arrepentimiento, una superación personal. Lo que sí sabemos es que este es un momento crucial. Un punto de inflexión que puede definir el futuro de Mert y Afra. La expectación es alta y las posibilidades son infinitas. Lo que queda claro es que el amor, en todas sus formas, siempre nos trae las situaciones más complejas e intrigantes. En resumen, hoy hemos explorado la posible confesión de Mert a Afra, centrándonos en la frase «amor real al descubierto» y especulando sobre la posible reacción de Afra. Hemos considerado varios escenarios, desde la alegría desbordante hasta la cautela o incluso la decepción. La profundidad de los sentimientos de Mert y la complejidad de la dinámica de pareja son factores clave para entender lo que podría suceder. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en este posible drama romántico. Me encanta poder compartir estas especulaciones con ustedes y ver cómo reaccionamos juntos ante estas situaciones. ¿Ustedes qué creen que dirá Afra? ¿Creen que Mert realmente confesará un amor profundo? Déjenme sus teorías, sus pensamientos, sus predicciones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y estoy seguro de que tienen ideas fascinantes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo pensar, si les mantuvo al borde del asiento, por favor, háganmelo saber dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con anyone que ame un buen drama romántico o simplemente quiera ver qué pasa cuando el amor real sale a la luz. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Únanse a nuestra comunidad, denle a la campanita para estar al día con todos nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.